Reconstruido. Capítulo 25. Muestra tus dientes. Izuku golpeó el saco de boxeo con el puño, haciéndolo oscilar salvajemente en la cadena. Una serie de sacos similares, cada uno con enormes agujeros en sus carcasas, yacían dispersos cerca. Hacía mucho tiempo que no entrenaba cerca de su porcentaje máximo de 1 para todos, pero poco a poco se acostumbraba al salto de potencia del 8 al 12%. Lo había mantenido bajo para el examen de licencia, usando solo breves ráfagas del 10% para complementar su fuerza, pero ahora que estaba completamente curado, era hora de intentar romper esa barrera. El 12% se sentía cómodo, pero después de una hora en el gimnasio, podía sentir cómo los rayos comenzaban a tensarse en su piel. Se sentía como un globo un poco inflado. Mantener este porcentaje durante demasiado tiempo eventualmente le haría daño, pero la compensación en potencia era inmensa. Pensó que podría salirse con la suya usando el 10% constantemente en patrulla y subiéndolo al 12% cuando necesitara luchar. Incluso podría usar el 15% en emergencias por períodos cortos, pero realmente no tenía ganas de hacer un viaje a Recovery Hielo y si resultaba estar equivocado. Pero ese salto de potencia significaba que necesitaba saber exactamente qué tan fuerte podía golpear a alguien con su porcentaje actual sin causarle demasiado daño. De ahí los sacos de arena. Dejó que los sordos golpes de la carne contra el cuero lo distrajeran mientras su mente comenzaba a divagar. Ochako había dicho algo la noche anterior que sonaba inquietantemente parecido a lo que Roy le había dicho en sueños. No deberías tener que ser un mártir, Izuku, el pueblo necesita héroes, no mártires. No se puede salvar a nadie después de muerto. No era eso lo que hacía, ¿verdad? Los héroes siempre arriesgan su vida por los demás. Él no se martirizaba, simplemente era heroico. Bien. Los anteriores poseedores de Uno para Todos lo habían hecho. Sacrificaron su libertad, su seguridad, sus vidas, para preservar la esperanza de que algún día Uno para Todos pudiera derrotar a todos para uno. ¿Cómo podía Izuku arriesgar algo menos de lo que habían renunciado? Aún así, Izuku esquivó el golpe mientras la bolsa volvía a girar hacia él. Algo no encajaba. Ochako y Roy habían tocado algo en su interior, algo que resonaba con su mensaje. ¿Pero qué era? Conectó dos rápidos golpes, agachándose para esquivar un ataque fantasma de su oponente imaginario, y conectó un derechazo cruzado contra el lateral de la bolsa, perforando la carcasa de cuero y hundiendo el brazo hasta el codo en las suaves entrañas. Suspiró, sacando el brazo del agujero mientras observaba cómo la arena salía de la nueva herida en el costado. Su mente se dirigió a Olmig, no al héroe más imponente, sino al hombre delgado con una herida casi mortal en el costado. Su mentor lo había dado todo para convertirse en el símbolo de la paz. Había dedicado décadas de su vida al servicio de los demás, había sacrificado su salud, sus relaciones, y casi había muerto 2 veces por All For One antes de derrotarlo. Sin embargo, cuando se calmó el polvo, solo le quedaron sus recuerdos y una herida en el costado que jamás sanaría del todo. ¿Era eso lo que lo atormentaba? Estaba cayendo en las mismas trampas que su mentor, renunciando a todo por un mundo que siempre necesitaría más. De ser así, ¿dónde estaba el límite? Cuidado, chaval. He oído que los adolescentes tienen la mente muy sucia. No quisiera perderme en los pensamientos de uno. Izuku suspiró. Se giró y vio a medianoche, sonriéndole con sorna, apoyada en la puerta. Eres la indicada para hablar de la señorita heroína para adultos. Me sorprende que incluso te dejen ser maestra algunos días. Ja. Créeme, la Asociación de Padres y Maestros se opuso con todas sus fuerzas cuando anunciaron mi contratación. ¿Pero quién podría negarse a todo esto? Le guiñó un ojo e Izuku no pudo evitar reír. Nemuri tenía un don para animarlo y sintió que la pesadumbre en su corazón comenzaba a aliviarse ligeramente. Pensé que era tu día libre. Nemuri se encogió de hombros. Shouta y Zashi tenían algo que hacer hoy, así que nos pidieron que los vigiláramos, demonios. Puso los ojos en blanco ante el término preferido de Eraserhead para sus alumnos. ¿Dónde está tu novia? Creía que eran tan unidos como la cadera. Se fue con Mehiretsu a hablar con Rikyu sobre estudios de trabajo. Esa había sido la gran noticia ayer por la mañana, cuando Aizawa dejó las solicitudes de los 3 grandes. Ochako se había vuelto completamente amenazante al enterarse, igual que antes del festival deportivo, e Izuku estaba entusiasmado por ella. Ryukyu era uno de los héroes más completos del top 10. Su forma de dragón la hacía ideal tanto para capturar villanos como para rescatarlos.
Sabía que Ochako aún quería mejorar su combate, pero estaba feliz de que pudiera dedicarse a su pasión y también a rescatar a sus enemigos. Nemuri tarareaba mientras caminaba por la habitación, inspeccionando los sacos de arena que hacía tiempo que se habían desangrado en el suelo. ¿Y tú? ¿No deberías irte a preparar? ¿No tienes tu entrevista con Sir Nicteye dentro de un rato? Izuku asintió. Togata le había concertado una reunión con el héroe de la previsión tras su demostración en el 1A. A Izuku le intrigaba la idea de conocer a Sir Nicteye. Era el único compañero de All Might, pero el público no sabía mucho más sobre el hombre solitario. Había ido a Shiketsu y trabajado como héroe clandestino durante unos años antes de unirse a la agencia todopoderosa. Su don le permitía ver el futuro, pero nadie conocía los requisitos de activación ni siquiera su significado. La capacidad de ver el futuro de una persona era una descripción frustrantemente vaga del efecto de un don. Tras 6 años con All Might, ambos se separaron repentinamente e Izuku nunca se atrevió a preguntarle a Toshinori por qué. Sin embargo, basándose en su trabajo con Togata, Nicteye podría ser un gran mentor para Izuku. Además, cuando Izuku lo llamó para comentarle la idea, Gran insinuó que conocía el One for All. Izuku ya había tenido mentores increíbles, pero alguien que trabajó estrechamente con All Might en su mejor momento podría ser un recurso valioso para ayudarlo a desarrollarse como el noveno poseedor. Sí. Lo veré un poco más tarde y quería trabajar un poco al 12% antes de irme, por si me hace una prueba o algo así. Buen plan. No he trabajado con él, pero Shouta dice que puede ser un poco sádico, lo cual es decir mucho viniendo de él. Izuku se estremeció. Si el Asereat pensaba que este tipo era sádico, tal vez era una mala idea, pero estoy seguro de que lo harás genial, chico. Simplemente causa la mejor impresión posible. E incluso si Sir Nicteye es tan tonto como para no contratarte, no hay prisa. Todavía puedes trabajar conmigo y Yagi durante el semestre y aspirar a los estudios de trabajo de invierno en unos meses. Cierto. Izuku asintió. Lo sabía, de verdad, pero para él era muy importante conseguir este trabajo de estudio. La gente ya empezaba a considerarlo como alguien que tomara el manto de All Might. Necesitaba experiencia urgente. ¿Cómo se suponía que iba a decirle al mundo que él estaba aquí si estaba atrapado en un gimnasio de la UA? Midnight le dedicó una sonrisa cómplice, probablemente ya adivinando lo que pasaba por su mente. Entonces, 12%. No está mal. ¿Has avanzado en tus supermovimientos? En realidad, ¿sí? Se me ocurrió una idea genial. Un timbre agudo interrumpió a Izuku mientras Nemuri maldecía y buscaba su teléfono. Oh, mierda, suspiró Nemuri. Lo siento, Izuku, tengo que irme. Al parecer, 2 estudiantes de segundo año de apoyo metieron accidentalmente una IA en uno de los puntos cero y ahora está destrozando Ground Beta. Buena suerte en la entrevista. Medianoche salió corriendo, dejando a Izuku y una docena de sacos de arena rotos. Supongo que todos los estudiantes de apoyo son genios malvados, no solo Atsume. ¿Estás listo para esto, Midoriya? Sí. Izuku sintió que sus nervios se calmaban y se convertían en una firme resolución. La agencia de Nicteye tenía un aspecto moderno, con ventanas de cristal y luz natural, y una escalera de caracol dominaba el centro del atrio. Estaba enclavada entre edificios de oficinas, y si Togata no lo hubiera guiado hasta allí, Izuku jamás habría imaginado que era una agencia de héroes. El señor puede ser un poco intenso la primera vez que lo conoces, pero no te preocupes. Le encantan los buenos chistes. Si lo haces reír, serás el ganador. A Izuku se le iluminó la gota gorda al oír el tono emocionado de su senpai. Hacerlo reír. Pero Izuku no tenía nada de gracia. Los dos se dirigieron por un pasillo estrecho que terminaba en una sola puerta. Mirio se detuvo a un lado de la puerta y se volvió hacia él con una amplia sonrisa. Muy bien. Tu futuro está justo detrás de esta puerta. Ahora, extiéndelo y tómalo. Izuku respiró hondo. Era el momento. Extendió la mano y abrió la puerta de golpe. Estoy aquí para una entrevista de trabajo. Izuku cruzó la puerta y se detuvo en seco. Sir Nicteye, fácilmente reconocible por su imponente y desgarbado cuerpo, estaba inclinado sobre una mujer con poca ropa, atada a una máquina que le hacía cosquillas en las plumas de los costados. Izuku ladeó la cabeza al ver la escena. Rizado. ¿Así que te gusta hacerles cosquillas a las chicas? Mira y miró al adolescente, Midoriya Izuku, enarcando una ceja. El chico se encogió de hombros.
Oye, si a ustedes dos les funciona, no te voy a avergonzar. Mi mentor suele vestirse con licra y azotar a la gente. Esto es bastante suave en comparación. A Mirio se le escapó una risita mientras ayudaba a Chica Burbuja a bajar del aparato. Mirai frunció el ceño, pero lo disimuló con una cara inexpresiva. Aunque, por el rápido parpadeo de Midoriya, dudaba que fuera lo suficientemente rápido como para pasar desapercibido. Déjanos. Mirio, empieza tu entrenamiento antes de tu patrulla. Chica Burbuja, espero que te esfuerces más en tus informes de ahora en adelante. Sí, señor. Repitieron. La pareja salió de la sala mientras Midoriya se sentaba en una de las sillas libres. Mirai se acomodó detrás de su escritorio, juntando los dedos bajo la barbilla mientras observaba al sucesor elegido por Toshinori. No estaba impresionado. Sus ojos se posaron en el chico que tenía delante. Era bajo, sin la imponente presencia que Toshinori había tenido. Estaba cubierto de cicatrices, con tejido grueso y nudoso superpuesto a pequeñas incisiones quirúrgicas en los dedos. Proyectaba una confianza robusta, pero carecía del carisma natural de Mirio. Era muy parecida al chico, todo aristas y ángulos toscos, el tipo de confianza que le serviría en la clandestinidad, pero no inspiraría a la nación. Era más joven, tosco, rudo y crudo en todos los sentidos. Mirio ya había demostrado ser un héroe ejemplar, un digno sucesor del símbolo de la paz, pero este chico era un desconocido. Aún así, All Might pensó que era el mejor candidato. Mirai sintió un ligero impulso de reírse de lo absurdo, pero este chiste era demasiado horrible para reírse. Encantado de conocerlo, Sir Nicteye, eso era lo que Mirai sentía que más condenaba a este chico. Puede que proyectara confianza, pero bajo esa fina fachada su sonrisa era nerviosa, una nimiedad que amenazaba con desaparecer de su rostro en cualquier momento. ¿Cómo podría alguien verla y sentirse seguro? ¿Cómo podría inspirar a otros cuando apenas inspiraba al chico que la portaba? La sonrisa de Mirio era una obra maestra. Era audaz y segura, contagiosa y cálida. Era una luz brillante en un mundo de oscuridad. Este chico no era más que una vela que podía apagarse con una brisa fuerte. Dime, Midoriya Izuku, ¿qué te hace digno de portar el Kirri de All Might? Disculpa. Parpadeó, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Se burló Mirai. He visto más control de peculiaridades en niños pequeños. Te rompiste todos los huesos de los dedos en tu festival deportivo. He mejorado desde entonces, se defendió. Ya he alcanzado el 10% y puedo aprovechar las peculiaridades de los anteriores poseedores. Para nada, Mira hizo un gesto de desdén con la mano. Cualquiera con ojos vidente podía ver que apenas te defendías de esos cretinos de baja estofa. Ese día conseguí 3 nuevas peculiaridades. Y luché contra la liga de villanos yo solo con un brazo roto. Por muy impresionante que te parezca, Mira y se ajustó las gafas, lo cierto es que solo estás jugando con un poder que ni siquiera podrías comprender. Tu convicción es débil, tu experiencia es escasa y pasaste más tiempo coqueteando con los villanos que resolviendo la situación. En resumen, no hay futuro en el que seas un sustituto adecuado de All Might. Pero, le advertí a Toshinori. Le dije que Mirio era el candidato perfecto, pero en cambio te eligió a ti. Un niño sin peculiaridades que se arriesgó en un intento desesperado por encontrarle sentido a su vida. Señor. No podría estar más claro, añadió con agilidad, que no eres apartamento para usar el uno para todos. Ahora, espera aquí mientras llamo a Mirio para que puedas entregárselo a alguien que realmente importe para el futuro de este país. La presión del aire en la habitación bajó y un escalofrío se apoderó de Mirai. ¿Cómo te atreves? Un rayo se iluminó a manchones sobre la piel del chico. Mirai lo observó con avidez. Pensar en lo que Mirio podría hacer con ese poder en la punta de sus dedos. ¿Me pediste una entrevista para, qué? ¿Insultarme? Está claro que ni siquiera tienes el entrenamiento necesario para controlar tu don en momentos de estrés. ¿Cómo podría alguien confiar en ti para ser un héroe en situaciones de emergencia si tu don se activa con rabietas? El rayo se apagó y Mirai asintió. Siendo sincera, he visto lo que has hecho hasta ahora y te encuentro deficiente, muchacho. La única razón por la que te invitaron a esta oficina fue para determinar si podías entrar en razón y darle el uno para todos a alguien que realmente lo merezca. Que te jodan, señor Nicteye. Mirai levantó una ceja. ¿Ese es el tipo de lenguaje que vas a usar con tu superior? ¿Ese es el tipo de lenguaje que voy a usar con algún compinche delirante que cree que tiene derecho a pedirme que renuncie a mi don? No es tu don.
Mirai golpeó el escritorio con las manos y se irguió, dominando a Midoriya. Es el don de All Might. Nunca ha sido tuyo, ni lo será jamás. A Mirai se le taponaron los oídos por el cambio de presión atmosférica al caer en picado, y el viento azotó la habitación. El olor a ozono invadió rápidamente sus sentidos. Fuertes oleadas de electricidad estática le erizaron los pelos. Una tormenta amenazaba con estallar en su oficina. Mirai solo había sentido este peligro en el aire unas pocas veces en su vida. Se sentía como Toshinori cada vez que buscaba a All for One, con la sonrisa perdida y los ojos de acero. Sus rodillas amenazaban con ceder, pero se mantuvo firme. No se dejaría intimidar por un niño que no respetaba su legado. No eres un sustituto para All Might. Jamás serás él. Abandona ese sueño egoísta, niño imprudente. No hay posibilidad de que te conviertas en el símbolo de la paz. Ese es el futuro inmutable que he visto. Tiene razón, Sir Ninteye. No soy All Might. La tormenta se apagó en el aire. Papeles y adornos de su escritorio se estrellaron contra el suelo. Mirai se tambaleó al aliviarse la presión y se desplomó en su silla. E incluso si Mirio hubiera sido elegido sucesor, tampoco sería All Might. No hay un próximo All Might, solo se trata de ser el mejor héroe posible. El niño caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Puede que puedas ver el futuro, pero estás cegado por tus propios planes, Ninteye. La puerta se abrió y él se detuvo de nuevo. Si te estás tomando tan mal la ruptura con Toshinori-san que estás descargando tus sentimientos con adolescentes al azar, quizá deberías considerar ir a terapia, señor. Izuku apenas logró mantener la compostura al salir de la agencia de Sir Ninteye. ¿Quién demonios se creía ese tipo? ¿De verdad esperaba que Izuku se rindiera y renunciara al uno para todos? ¿Que gritarle y reprenderlo le haría darse cuenta de repente de que no debería haber sido un héroe? Izuku casi quiso reír. Había crecido con Katsuki Bakugou. Si las palabras hubieran bastado para quebrantarlo, habría renunciado a sus sueños hace mucho tiempo. Su propia ira se vio agravada por la furia aullante que sentía por parte de One for All. Los vestigios dejaban claro su desagrado hacia Ninteye. Látigo negro gritaba bajo su piel y chispas esmeraldas saltaban de sus brazos mientras los peatones empezaban a evitarlo en la acera. Los vestigios ansiaban que volviera allí y le golpeara la cabeza a ese pomposo imbécil con su maldita máquina de cosquillas, e Izuku no podía contradecirlos. Si le preocuparan menos las consecuencias legales, la agencia Ninteye habría quedado hecha pedazos a su paso. ¿Este era el tipo con el que All Might trabajó durante años? Con razón Toshinori no hablaba de él. Su ira se desvaneció a medida que la resonancia emocional de los vestigios comenzaba a desvanecerse. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Gran estaba ocupado trabajando con la policía en un caso secreto, All Might estaba jubilado y el resto de sus profesores no aceptaban estudiantes con programa de estudio y trabajo. Quizás podría hablar con Mejire y ver si estaba dispuesta a presentarle a Ryukyu, pero los contratos de los estudiantes vencían en 2 días. Además, Rikyu ya estaba aceptando a 2 estudiantes, así que no era probable que tuviera espacio para otro. A Mahiki parecía haberle caído bien, pero Fatgun tenía un estilo de lucha opuesto al de Izuku y no tenía sentido como mentor. Suspiró. Quizás debería volver y aguantar a Ninteye. Izuku tenía que mejorar como héroe y la mejor manera de hacerlo ahora mismo era con experiencia. Claro, podía quedarse entrenando en la UA, pero eso no le llevaría muy lejos. Necesitaba peleas reales y practicar el uno para todos contra villanos de verdad. Mirio era un gran héroe. El primero de los 3 grandes, la estrella brillante de la UA, y mucho de eso se podía atribuir a su trabajo con Sir Ninteye. Quizás Ninteye también podría hacerlo grande si se tragaba su orgullo y lo aguantaba unos meses. Sabía lo que dirían Nemuri y Ochako. No tenía por qué obligarse a estudiar y trabajar, algo que odiaba, solo para adquirir experiencia, pero había tanto en juego. All Might ya se había jubilado. El mundo se volvía cada día más inseguro. Él era el sucesor. Tenía que salir y empezar a marcar la diferencia. No deberías tener que ser un mártir, Izuku. Izuku dejó escapar un gemido de dolor. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? Podía ser miserable en la agencia Ninteye y ganar muchísima más experiencia, o no podía hacer un programa de estudio y trabajo durante el semestre y arriesgarse a quedarse atrás de lo que quería. Muchos otros no están haciendo un programa de estudio y trabajo, le señaló una voz en su cabeza que sonaba como medianoche. No se están quedando atrás, avanzan a su propio ritmo. Eso es fácil para ellos, no se supone que sean el próximo símbolo de la paz.
Izuku pensó. Su teléfono vibró, interrumpiendo la discusión que tenía consigo mismo. La amenaza fantasma oye. El Cienpiés dijo que te vio salir de la agencia. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te llame para que te lleve de regreso a UA? Izuku contuvo la ira que amenazaba con resurgir. Por lo que parecía, Mirio desconocía el plan de Niteye de reemplazarlo. De hecho, había sido un recurso muy valioso para Izuku, enviándole todo tipo de consejos sobre cómo tener éxito en las entrevistas y otros datos sobre el trabajo habitual de héroe que Izuku se había perdido durante sus breves prácticas en Gran Torino. El niño no, estoy bien. Voy a caminar hasta la estación. Perdón por irme sin avisarle. El señor y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. No creo que funcione para estudiar y trabajar. Izuku guardó su teléfono. La verdad es que tenía muchísimas ganas de entrenar con Mirio. Quizás podría convencerlo de entrenar con él un par de veces. Alguien chocó contra él e Izuku salió de sus pensamientos bruscamente. Oh, lo siento, el hombre siguió corriendo, de vuelta a la agencia Niteye, con una extraña máscara de pájaro en la cara. Qué raro, Izuku se giró hacia donde venía el hombre y vio a una gran multitud contenida en un banco por barricadas policiales. ¿Un ataque de villanos? Izuku se abrió paso hacia el frente de la multitud usando los muchos trucos que había aprendido durante años viendo peleas de héroes. Era un poco más difícil ahora que había ganado mucha fuerza muscular, pero también tenía un propósito mucho mejor que antes. De niño, solo podía observar con asombro cómo se desarrollaba la acción. Pero ahora, podía hacer algo al respecto. ¿Qué hay de nuevo, oficial? Preguntó Izuku al llegar al frente. Sacó su licencia y se la entregó al oficial uniformado, un hombre con manchas plateadas y doradas en la piel que dificultaban determinar su edad. Me llamo Deku. ¿En qué puedo ayudar? Bueno, hay un robo a un banco en marcha, pero ya hay un héroe dentro. Un momento, el agente levantó la vista de la tarjeta. Chico, esta es una licencia provisional. El muro trasero del banco explotó hacia afuera, lanzando polvo y ladrillos por los aires. Izuku soltó su látigo negro, docenas de látigos atrapando la mayor cantidad de escombros posible antes de que alcanzara a los transeúntes. Una figura corpulenta salió de la abertura. Medía casi 2,5 metros de altura, con músculos abultados que se tensaban bajo un áspero pelaje marrón. Sus brazos se extendían justo más allá de sus rodillas, con largas garras afiladas como cuchillas sobresaliendo de cada dedo y bolsas de lona abarrotadas en cada mano. Tenía pequeños ojos negros y brillantes, y una cara casi canina con colmillos brillantes. Su pelaje brotaba justo por encima de la línea de los ojos, cubriendo su espalda y brazos, dejando piel pálida y cicatrizada sobre su pecho y cara. ¿Una mutación de oso? Dado que acaba de volar el muro, supongo que también le da una fuerza increíble. Todos, por favor, despejen la zona. La multitud se atropelló mientras corrían para salir de allí. Izuku se elevó en el aire, con relámpagos crepitando a su alrededor. El uno para todos vibraba al ritmo de sus latidos. 2 zarcillos de látigo negro se deslizaron de cada muñeca y el sentido de peligro despertó, inundándolo con una oleada de información. Oficiales, hay una mujer al otro lado de la calle que parece haberse roto el tobillo. Por favor, hagan todo lo posible para mantener a la gente alejada del banco. Yo me encargo. Ja. El ladrón de bancos encogió los hombros mientras salía a la acera. ¿Vas a encargarte de mí, pequeño? Qué mono, chaval, pero apártate antes de que te hagan daño. No te metas con cabeza de oso de los villanos salvajes. Oh, yo no me preocuparía por mí, dijo Izuku con una sonrisa maliciosa. He lidiado con muchos tipos más grandes que tú. Bueno, vamos. Incluso te daré el primer golpe. Izuku entrecerró los ojos. Eso sí que fue un error de su oponente. Incluso con su uniforme escolar y no su disfraz de héroe, este tipo no era nada comparado con Muscular All Might. Ahora que también podía verlo mejor bajo la luz, Izuku casi empezó a emocionarse con la pelea. Era grande, pero gran parte de su peso recaía en sus brazos y espalda, lo que le desequilibraba. Izuku podría usar eso a su favor y acabar con él de un golpe. Supongo que podré probar ese supermovimiento después de todo. Salió disparado hacia adelante, corriendo hacia el villano de cabeza. El hombre sonrió con suficiencia, separando ligeramente las piernas. Eres rápido pero estúpido si crees que puedes enfrentarme. Una enorme mano con garras se abalanzó hacia adelante en un golpe torpe hacia él, pero con sentido de peligro y el 12% de uno para todos, el villano prácticamente se movía a cámara lenta.
Izuku esquivó el golpe y se abrió paso entre las piernas del villano, colocándose detrás de él. Látigo Negro se arrastró detrás de Izuku desde su espalda, enganchándose a sus tobillos y haciéndolo tropezar. Antes de que pudiera reaccionar, Izuku había envuelto sus piernas alrededor del cuello del ladrón de bancos, usando flotador para obtener la altura necesaria. Canceló el don del séptimo, dejando que su impulso y gravedad lo giraran hacia el frente del villano mientras su torso comenzaba a caer. Apretó su agarre con las piernas, y al pasar horizontalmente, Izuku disparó más hebras de látigo negro desde sus muñecas, enterrando los zarcillos en la acera. Esperemos que el don de este tipo también le dé algo de dureza. Izuku flexionó su núcleo y sus piernas, tirando de Black Web mientras lo arrastraba hacia adelante y hacia arriba, hasta que finalmente el villano se puso de pie. Rushmore Smash. Izuku estrelló al hombre de cabeza contra la acera, agrietando el hormigón con la fuerza. Se oyó un golpe sordo cuando el resto del hombre, ahora inconsciente, se estrelló contra el suelo, dejando un silencio atónito entre la multitud. Mierda, necesito estirarme más antes de volver a intentarlo. Siento como si casi me rompiera un abdomen. Izuku se puso de pie con cautela, con cuidado de sus músculos que gritaban. No se había roto nada, así que Izuku estaba dispuesto a considerarlo una primera prueba exitosa de su nuevo supermovimiento. ¿Todos bien?, preguntó Izuku, dirigiendo la voz a los policías, que lo miraban boquiabiertos. Vaya, ya sé que no soy tan alto, pero uno pensaría que me tendrían más fe. Se arrodilló de nuevo en el suelo y le tomó el pulso al ladrón. Su pulso era estable y no había sangre, así que Izuku supuso que simplemente lo habían dejado inconsciente. ¿Pueden llamar una ambulancia para este tipo? Voy a entrar a ver si me necesitan en algún otro sitio. No hace falta, pequeña. Izuku palideció. Mierda. Ya me encargué del resto de estos ineptos. Izuku se giró con creciente horror hacia la cara sonriente del héroe número 7, Mirko. Se quitó de encima a otros 3 criminales, todos inconscientes y esposados, y los dejó caer al suelo a sus pies. Lo primero que notó Izuku fue que era más baja de lo que esperaba. Solo le sacaba un par de centímetros, aunque sus orejas la hacían mucho más alta. Lo segundo que notó Izuku fue la expresión entre enfadada y divertida que tenía mientras lo observaba de cerca. Esos movimientos me sonaban mucho, muchacho, dijo. Ladeó la cadera y se echó el pelo largo y blanco por encima del hombro mientras la policía y los paramédicos se apresuraban a encargarse de los criminales. ¿Podrías explicarme de dónde lo sacaste? Izuku reprimió una maldición. Había pasado horas antes del examen de licencia estudiando los movimientos de varios héroes en busca de inspiración. Látigo Negro podía hacer una versión aceptable del movimiento especial de Kaumi Wodi, gracias a su capacidad para manipular el grosor de los tentáculos, incluso podía replicar algunas de las técnicas de Besgeanist. Cortina de humo no era tan útil como sonámbulo, pero Medianoche le había enseñado a usarlo en una versión más potente de su supermovimiento Pesadilla Lavanda, usando cortina de humo para ocultar su cuerpo y varias hebras de látigo negro como látigos múltiples para atacar a los oponentes. Sin embargo, la mayor parte de su investigación se centró en la héroe conejo. Su don le otorgaba una velocidad y una fuerza increíbles, comparables a las de los potenciadores de fuerza más potentes. Su estilo de lucha rápido y contundente encajaba a la perfección con lo que Izuku buscaba ser como héroe. Izuku había visto decenas de horas de sus patadas para intentar recrear algunas de ellas para su estilo de disparo. Su Rushmore Smash se basaba en sus Luna Tijeras y tenía ideas para que su Luna Fall y Luna Arc funcionaran con látigo negro y flotador. Mirko había adquirido un estatus casi mítico en sus cuadernos. Sus anotaciones empezaban a parecerse a las de All Might antes de que Gran Torino lo convenciera de no imitar tanto a su mentor. Y, por supuesto, ella estaba allí por primera vez cuando lo intentó contra un villano. ¿Era posible que muriera de vergüenza? Ah, Izuku se frotó la nuca. La verdad es que me salieron por verte. ¿En serio? ¿Cuánta atención prestaste a estas piernas? Debiste de estar muy cerca si lograste hacer eso. Izuku luchó contra el rubor que se apoderó de sus mejillas. ¿Quién no los vería? Son increíbles. Otro momento de silencio se cernió sobre la calle. Izuku prácticamente sentía las miradas de la multitud. La mitad pensaba que estaba muerto por su estupidez, la otra mitad, intensamente celosa de su osadía. Izuku se preparó para recibir una patada rápida en la cabeza, pero para su alivio, Mirko echó la cabeza hacia atrás y rió. Rayos, gatito. Eres muy atrevida, ¿eh?
Cuando se le apagó la risa, se volvió hacia Izuku con curiosidad. ¿Sabes? Me suenas un poco. ¿Eres un compañero o algo así? No, en realidad soy estudiante ja. Ah. Es cierto, eres el pequeño verde que estaba con Olmigt en camino, ¿verdad? Izuku sintió una gota de sudor. ¿Un pequeño verde? No está mal para un chico que todavía está en el instituto, pero si quieres llegar a mi nivel, tendrás que aumentar tus piernas. Estos muslos no son solo para presumir, ¿sabes? La mirada de Izuku bajó a sus piernas antes de volver a su sonrisa cómplice. En fin, ¿no deberías estar en la escuela o algo así, pequeño? Preguntó, señalando su uniforme de la UA. Acabo de regresar de una entrevista de trabajo y estudio y me topé con toda esta situación. ¿Trabajas y estudias? ¿Conseguiste el trabajo? No. De hecho, le dije que fuera a terapia y me fui. Mirko soltó una carcajada. Claro que sí, gatito. Demasiados de estos viejos se creen la hostia y pueden decirles a todos qué hacer. Me alegro por enseñar los dientes, mierda. ¿Cómo te llamas? Midoriya Izuku, señora, bien por ti, Memoriam. En realidad es Midoriya. Mirko le hizo un gesto para que se fuera. Sí, da igual, Maralago. ¿Cómo te llamas? Porque los buitres están empezando a arremolinarse y seguro que van a querer un trocito de ti, gatito. Al notar por primera vez la creciente multitud alrededor de los dos héroes, Izuku comenzó a repasar mentalmente todas las lecciones sobre gestión de relaciones públicas que Midnight le había inculcado. Mantente firme, sonríe, sé valiente y finge hasta que lo logres. Bien, vamos a ello, Izuku. Soy Deku, respondió él a su pregunta. Mirko pareció ligeramente sorprendido. ¿Como inútil? Seguro que hay una historia ahí, ¿eh? Bueno, me la contarás luego. Ten cuidado, pequeño. Observa a un profesional trabajando y no te distraigas demasiado detrás de mí. Le guiñó un ojo y caminó hacia los periodistas, moviendo las orejas hacia atrás ante el ruido. Mirko. Mirko. ¿Quién es el niño? Mirko, ¿cómo atrapaste a los villanos salvajes? Mirko, ¿de quién será tu look en la gala Billboard del mes que viene? Izuku sintió una oleada de irritación y culpa ante la última pregunta. Irritación porque era ridículo que los periodistas se hubieran fijado en eso, no en el hecho de que Mirko hubiera capturado a 4 ladrones de bancos ella sola o que probablemente se convertiría en la heroína de mayor rango en la próxima clasificación de héroes. La culpa provenía de que nunca tendría que lidiar con preguntas como esa simplemente porque nació con un cromosoma Y. El chico se llama Deku, estaba haciendo mi trabajo Y. La sonrisa de Mirko se volvió un poco más feroz. Quizás me desnude solo para fastidiarla, señorita. Izuku se atragantó al ver que aún más reporteros empezaban a hacerle preguntas a gritos. Evidentemente, Mirko había decidido que ya había tenido suficiente. Bueno, eso es todo por mi parte. Puedes hacerle el resto de tus preguntas al chico. Mirko se agachó y saltó al tejado más cercano antes de alejarse a toda velocidad. Izuku tuvo tiempo de pensar en traidor, antes de que la explosión de ruido y luces de las cámaras lo abrumara. Deku. ¿Eres el compañero de Mirko? Deku, ¿ese es realmente tu nombre de héroe? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es tu peculiaridad, chico? Deku, ¿qué pasó hoy? Aferrándose a la última pregunta, Izuku miró a la reportera que había preguntado, una mujer más joven con una expresión feroz que le recordó inquietantemente a Ochako cuando se interpuso entre ella y el desierto. Mirko prácticamente tenía la escena bajo control, pero la pelea se extendió a la calle. Yo estaba en la zona y pude enfrentar al último ladrón mientras huía. Eres estudiante de primer año, ¿verdad? Preguntó la mujer. ¿Qué te impulsó a luchar? Alguien tenía que hacerlo. Izuku se encogió de hombros. Eso es lo que hacen los héroes. Actuamos cuando nadie más puede. La gente necesitaba ayuda, así que yo di un paso al frente. ¿Por qué quieres ser un héroe? Izuku apretó el puño con fuerza. Había 1.000.000 de razones por las que quería ser un héroe. Quería enorgullecer a su madre y a Olmigt. Quería demostrarse a sí mismo que podía. Pero sobre todo, quiero salvar a la gente. Salvarla de verdad. Izuku miró a la multitud y sintió que los nervios se le endurecían por dentro. No solo de villanos o desastres, quiero salvarlos de las maneras que realmente importan. Quiero darles esperanza, hacerles sonreír. Quiero que me vean y sepan que todo va a salir bien. Pensó en Toga, arrodillado en el suelo llorando, y pensó en sí mismo, asustado y solo por una peculiaridad que no tenía.
Quiero que la gente sepa que, por muy mal que se ponga, siempre habrá gente dispuesta a ayudar. Siempre habrá esperanza. El silencio se prolongó. Algunos reporteros lo miraron fijamente e Izuku reprimió las ganas de inquietarse. Esto era lo que se había propuesto como sucesor de All Might. Si quería convertirse en el próximo símbolo, necesitaba acostumbrarse a que la gente lo buscara en busca de respuestas. Finalmente, el mismo reportero volvió a hablar. ¿Cuál es tu nombre de héroe para que podamos buscarte en el futuro? El héroe esperanzador. Deku. Bueno, esperamos verte crecer, Deku. Gracias. Sonrió a la multitud con su mejor sonrisa, como el Todopoderoso. Que lleguen todos a casa sanos y salvos. Izuku siguió el ejemplo de Mirko y se elevó en el aire con float antes de salir corriendo en dirección a la estación de tren. No había tenido tiempo en el calor del momento, pero ahora que estaba lejos de las multitudes sus nervios comenzaron a aflorar. Espero que haya sido bueno. No creo que haya sonado demasiado arrogante, pero ¿y si soné demasiado dócil? Sobre todo yendo segundo después de Mirko. Probablemente me hizo parecer un tonto. Se desinfló un poco al pensarlo. Y todavía no he resuelto mi situación de estudio y trabajo. Oh, tío, Nemuri va a llenar los próximos meses de entrevistas, ¿no? Se estremeció ante la idea de un semestre completo de las tortuosas prácticas mediáticas de Midnight. Quizás fueron solo algunas pequeñas estaciones locales las que captaron la pelea. ¿Sí? No todas las peleas de villanos llegan a las noticias nacionales, especialmente las de los ladrones de bancos habituales. Sí, estoy seguro de que nadie vio esa entrevista. Ana se recostó en su silla, echándose el pelo por encima de un hombro. Le dolía la espalda por las horas que había pasado encorvada sobre la laptop, y el estómago le rugía de rabia, recordándole que se había saltado el resto de su hora de almuerzo, pero estaba contenta. La historia era una de sus mejores obras. Se sabía poca información sobre Midoriya Izuku, el héroe aspirante. Deku. Había una marca distintiva en el informe de su licencia provisional, lo que significaba que en algún momento de su examen había impresionado al HPSC con sus acciones, pero no había notas sobre lo que hizo. No fue hasta que se topó con un video de camino que ató cabos. Había sentido la energía en el aire cuando Deku se lanzó a la acción contra los villanos salvajes. En la universidad, ansiosa por adentrarse en el periodismo heroico, prácticamente había perseguido a All Might. Asistía a cada pelea contra villanos, desesperada por vislumbrar al héroe, y cada vez que aparecía con esa risa estruendosa y su orgullosa declaración de "estoy aquí". El viento cambiaba. Estaba lleno de energía, como si el mundo mismo contuviera la respiración con su presencia. Nunca había sentido algo igual, ni antes ni después. Hasta hoy. Deku poseía esa misma presencia, ese mismo poder increíble, como si su sola existencia pudiera cambiar el mundo. No eran iguales. All Might era audaz y ruidoso, mientras que Deku poseía una fuerza más discreta, una humilde confianza de la que All Might carecía. Con el tiempo, sería algo común, pero cuando Ana publicó la primera entrevista con el futuro héroe número 1, se permitió una pequeña sonrisa. Deku aún no lo ha logrado, pero tal vez algún día sea un símbolo por derecho propio. Un símbolo de esperanza. Medianoche lo esperaba en la puerta mientras Izuku caminaba desde la estación de tren de vuelta a Oa. La funda de su traje le golpeaba la pierna, irritándole aún más los muslos doloridos. Definitivamente necesito concentrarme en fortalecer más la parte inferior de mi cuerpo. Uno para todos me da toda la potencia que necesito, pero preferiría poder usar mis supermovimientos incluso con porcentajes más bajos. Supongo que tendré que hablar con All Might para entrenar más en nuestra próxima sesión. Oye, Izuku saludó a su mentor. Supongo que, dado que los edificios siguen en pie, lograste derribar al robot. Majima sigue cabreado, resopló Nemuri. Entre tú, Todoroki y esos estudiantes de apoyo, ha tenido que reemplazar 3.0 este año. No hemos necesitado uno nuevo en los últimos 6 años. Izuku se frotó la nuca. Fue culpa mía. No, dijo ella, pasándole un brazo por encima de los hombros. En secreto, le gusta estar ocupado. Además, le da a su hijo problemático algo que hacer en lugar de simplemente volar su laboratorio. Y hablando de niños problemáticos, Nemuri levantó la otra mano para frotarle el pelo con los nudillos. Que alguien tenga una explicación de cómo logró aliarse con un héroe del que ni siquiera yo puedo saber el número. Izuku se resistió a regañadientes, hasta que finalmente se soltó. No fue precisamente a propósito.
Estaba saliendo de la agencia de Nitelle y me la encontré por casualidad. Nemuri entrecerró los ojos. ¿Y por qué exactamente saliste de su oficina? Puede que lo haya regañado después de que sugirió que Togata habría sido más adecuado para mi Kirk y luego se fue. Genial. Matar a Sir Nitelle se ha convertido de repente en mi prioridad. Te ayudaré a esconder el cuerpo, murmuró Izuku con tono sombrío. No puedo creer que ese imbécil pensara que me rendiría así como así. De verdad que no debió haber investigado si creía que era así. Se detuvieron frente a la alianza de las alturas e Izuku dejó que Nemuri lo abrazara. Estoy orgulloso de ti, chaval. No importa lo que piense ese idiota, serás un héroe increíble, Izuku. Gracias, Nemuri. Lo soltó, pero lo mantuvo a distancia, mirándolo fijamente con severidad. Pero no creo que esto te libre de practicar más entrevistas. Que la primera haya ido bien no significa que no puedas mejorar. Sí, señora, y aún tenemos que ir a la comisaría mañana a rellenar el papeleo, considerando que no tienes un mentor de estudio y trabajo que te ayude. Izuku se tragó una maldición. Ni siquiera había pensado en el papeleo. Está bien. Nemuri lo miró fijamente antes de acariciarle la mejilla. Buen chico. Ahora duerme un poco, chaval. Te lo has ganado. Izuku le dedicó una sonrisa cansada y entró pesadamente en los dormitorios. El papeleo era un problema para mañana, Izuku, esta noche era para dormir. Naomasa apoyó la cabeza entre las manos. Min ya se había llevado a Eraser, sabiendo cuánto odiaba a su esposo perder el control de sus emociones delante de otros. El escuadrón del Tártaro estaba terminando de encerrar a Kurohige Ryogoro, el prisionero. Naomasa tenía que quedarse y supervisarlo. Como detective adjunto al caso de la Liga de Villanos, era su responsabilidad asegurarse de que quienquiera que estuviera bajo custodia permaneciera allí. Naomasa había visto un montón de cosas desastrosas en sus años en la fuerza, pero verse obligado a interactuar con el cadáver revivido de su amigo de la infancia, que había sido sometido a experimentos y lavado de cerebro por un supervillano, probablemente fue la gota que colmó el vaso. Se pasó una mano por la cara como si pudiera borrar los horrores. Kami, si estaba tan afectado, ¿cómo demonios seguía Eraser en pie después de todo esto? Naomasa sintió que su respeto por el héroe aumentaba un poco más, aunque ya no quedaba mucho más por subir. Sacó su teléfono y buscó un número que rara vez usaba y que había sido forzado a guardar en su lista de contactos después de demasiados disparos con Present Mic. Suero de la verdad no funcionó, necesitaremos que vengas. No tuvo que esperar mucho tiempo para obtener una respuesta. La hora de las brujas, cuándo y dónde,